Infotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde nos vean, dónde nos escuchen, queridos. Para nosotros, los locos del podcast, nuevamente estar con ustedes en esta edición. El día de hoy me acompaña Santiago Villegas. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? ¿Y dónde estás? Bueno, así que si me van a escuchar bien, es Cali, en Colombia, viviendo las manifestaciones de estos días que tenemos para ver si mejoramos en algo nuestra situación en Colombia. Un saludo para todos. Buenísimo. Y me acompaña también por parte de Infotecarios, Antonio Espinosa. ¿Qué tal, Toño? ¿Dónde te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan? Perfectamente. Listo para iniciar otro podcast de Infotecarios. Un placer, estoy en Mexicali y un placer como siempre con estos locos de los libros. Buenísimo. Y el día de hoy nos acompañan dos grandes amigos de Infotecarios, incluso por ahí uno de ellos ha sido parte de esta familia de locos que nos gusta compartir información. Pero empecemos por nuestra amiga Joana Jaramillo, que ya nos ha acompañado en alguna ocasión. Joana, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿cómo van? Todo muy bien por aquí, haciendo el trabajo de ir avanzando con las cosas bibliotecarias, con las cosas económicas y con el paro nacional y viendo a ver cómo podemos ayudar para que la cosa mejore fuertemente. Buenísimo, es un gusto tenerte nuevamente por acá en Infotecarios. Y alguien que es casi como de la casa, nuestro querido Fernando Ariel. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo te encuentras? Hola Saúl, hola Santi, Antonio, Joy obviamente, y todo el colectivo acá, toda la familia infotecaria, un placer verlos, estoy muy contento de volver a charlar, compartir, y nada, como es la familia, uno nunca se va, queda el corazoncito, así que nada, muy contento de acá de poder encontrarnos, charlar previo al podcast, un montón de charlas y anécdotas lindas, que no las vamos a contar en este momento, pero nada, lindo verlos. Así que nada, preparado y para esta entrevista. Buenísimo, sí, el detrás de cámaras no lo divulgaremos finalmente. Bueno, chicos, el motivo por el cual nos acompaña Joana y Fer en esta ocasión es porque han estado trabajando muy fuertemente con el manifiesto bibliotecario de la ciencia abierta. Muchachos, cuéntenos un poco de qué va, qué han estado trabajando. Yo he visto a lo largo de algún tiempo en redes sociales que han estado trabajando fuertemente en sesiones en vivo. Y bueno, pues cuéntenos un poco de viva voz. Bien, Joy, ¿querés arrancar por bibliotecarios al Senado? Me parece. Bueno, como ustedes saben, nos involucramos en el equipo que sacó adelante OpenCon y en ese momento dijimos cuál es el objetivo de que el sector bibliotecario participe en OpenCon. Pues esto tiene sentido en tanto entendamos que la ciencia abierta es un asunto bibliotecario, que hay un rol que hay que jugar. Y nos comprometimos a hacer el duatón bibliotecario en el marco de OpenCon, y allí es donde llamamos a algunos amigos. Fernando fue tal vez el primero al que llamamos y, oye, queremos hacer esto y queremos que en el marco de este duatón bibliotecario salga una comunicación del sector bibliotecario latinoamericano que tenga que ver con cómo vamos a comprometernos a empujar este tema y cómo vamos a comprender que somos actores claves en esta cruzada por la apertura del conocimiento. Empezamos a trabajar, nos reunimos el segundo día de OpenCon en Duatón Bibliotecario con un primer borrador para discutir, y hemos trabajado a partir de ahí en webinars abiertos a todo el que nos ha querido acompañar para tener el producto que tenemos hoy.
creo yo que el gran logro es, uno, hemos tenido a la comunidad bibliotecaria latinoamericana comprometida, varias personas han pasado por aquí de distintos tipos bibliotecarios, que es el otro tema, y es un poco enfrentar la idea de que la ciencia no es un asunto de bibliotecas universitarias, de centros de documentación y de bibliotecas especializadas, sino que además si yo estoy en una biblioteca comunitaria, hay temas de ciencia abierta que yo necesito empujar de manera fuerte, entender que la ciencia es un derecho humano fundamental y es un derecho del ámbito cultural. Entonces, por ahí empezamos en esta cruzada desde marzo, más o menos. Totalmente. Y agregaría por ahí un poquitito más atrás, con Joy, además de que con Joana, que nos conocemos desde el año 2015, allá por Medellín. El año pasado, en el 2018, tuvimos la oportunidad de viajar a Panamá y de ser convocados por la Fundación Carisma en Colombia, junto a otros 30 investigadores y activistas de la ciencia abierta. Habíamos 3 bibliotecarios, estaba Joana de Colombia, estaba de Honduras, digo bien, Joy, de Honduras, y yo de Honduras, sí. Honduras, y yo desde Argentina, y nada, debatiendo y generando, ya veníamos trabajándolo previamente, obviamente, pero en ese día la intención fue todo un día de trabajo donde generamos una declaración por la ciencia abierta, reproducible y replicable, que se la entregamos al día siguiente a gente de la UNESCO y a los ministros de Ciencia, Tecnología y de Educación de toda América Latina que estaban reunidos en Panamá en el Foro CILAC. Entonces, de esa declaración de Panamá, que fue como un germen donde nos encontramos con Joana, la otra bibliotecaria, nos quedó en charlas posteriores latiendo esta necesidad de cómo traducir esa declaración, cómo llevarla al modo bibliotecario, ¿no? Cómo bajarla y cómo, con todo lo que ya dijo Joana respecto a nuestro rol como bibliotecario, yo sumaría algo más. Digamos, el acceso abierto en nuestra región ya tiene cerca de 20 años y los bibliotecarios ocupamos un rol fundamental en estos proyectos, tanto para las revistas científicas como para los repositorios digitales. Ocupamos desde las bibliotecas universitarias o de algunos centros de investigación un rol fundamental. Y acá se conjuga también nuestro rol cotidiano de las bibliotecas públicas, de las bibliotecas populares y rurales, el contacto con nuestra comunidad. Entonces la ciencia abierta, en ese sentido, nos trae, por un lado, a la apertura, a seguir abriendo la investigación científica, no solo los resultados, sino también parte del proceso, y también de sumar a otros actores, no solo el científico. Acá nosotros y en el mundo se considera que hay ciudadanos, trabajadores, pueblos originarios que tienen un conocimiento local, ancestral, que desde las bibliotecas populares estamos trabajando hoy día y podemos ayudarlos a documentar, a registrar y a cuidar, a que no sufran tampoco un extractivismo del conocimiento esas comunidades. Entonces, todo ese movimiento previo, todas estas cuestiones que fuimos mencionando, fueron las que nos impulsaron a trabajar estos últimos 8 meses en la creación de este manifiesto. Cuéntenos un poco en qué consiste el manifiesto, cuáles son los puntos claves que valdría la pena destacar para quienes no han escuchado o para quienes han estado al margen, escuchando solamente sobre el tema, pero que no se han empapado directamente. Joy, ¿estás? Quisiera agregar un comentario más a esto. En realidad, como la temática de ciencia abierta, por ahí para muchos sí se viene escuchando cada vez más, pero digamos, conceptualmente faltaba entender o falta terminar de entender qué abarca la ciencia abierta. Lo que
lo que pensamos para intentar alfabetizar en ese sentido, empezar a identificar a bibliotecarios y a proyectos de bibliotecas del sector que ya estén trabajando en ciencia abierta, lo que organizamos fue una serie de webinars donde lo hicimos a través de Aprender 3C, esa serie de webinars, y fuimos conceptualizando y trayendo a distintos especialistas a que nos hablen de cada uno de los conceptos que hacen a la ciencia abierta. Como ya saben, o por ahí no saben, la ciencia abierta está formado por otro montón de movimientos, como es el movimiento de acceso abierto, como es el movimiento de educación abierta, de datos abiertos, de datos de investigación, de infraestructuras abiertas, de software libre y de hardware abierto y de evaluación abierta. Hay un montón de otros movimientos que vienen a o a denunciar ciertas problemáticas que viene arrastrando la ciencia actual, digamos, que el objetivo de la ciencia, tanto la tradicional como la abierta, es el mismo, es mejorar, traer más bienestar a nuestra sociedad, traer desarrollo económico, mejorar cuestiones de salud, culturales, educativas y fortalecer nuestras democracias. Digamos, ese es un rol fundamental que sigue siendo el mismo. Buscamos el mismo, tanto la ciencia tradicional como la ciencia abierta tienen ese mismo objetivo. Lo que sí cambia en la ciencia abierta, este cambio de paradigma, es en la forma en que hacemos ciencia, que es de una manera abierta, de una manera colaborativa y con otro tipo de actores. No solo los científicos, sino el ciudadano, el trabajador, el pueblo local o originario. ¿Sí? Ahora sí, por ahí empezando a hablar un poco del manifiesto y de los puntos a destacar. Choy, ¿querés vos tomar ese punto o avanzo un poquito? Si quieres avanza porque me perdí un ratico del audio y me monto en la conversación nuevamente. Dale, no hay ningún problema. El manifiesto en realidad lo que hace un poco es una declaración en todo el mundo y sobre todo en toda construcción de una política pública, en toda construcción de visibilizar un problema. Al principio suele haber declaraciones o manifiestos donde un grupo como en este caso, un grupo de bibliotecarios y del sector que trabajan en el sector de las bibliotecas y de la cultura de toda América Latina, de distintos países de América Latina, junto a asociaciones profesionales, a redes de información que se sumaron de toda la región, empezamos a querer esbozar y querer decir que creemos y tenemos una confianza plena en el papel de la educación, el papel de la cultura y el papel de la ciencia como motor para la democracia, motor para la libertad y para generar justicia social en este momento actual, histórico en el que estamos viviendo. Justamente nuestra América Latina en este momento está desde Chile, Ecuador, Bolivia, Bogotá, Colombia mismo, Venezuela, bueno, México, Argentina, Brasil, Uruguay un poco también, digamos, Perú ya también lo sufrió. O sea, estamos en un momento histórico muy especial donde nos parecía, digamos, fue medio como una casualidad, no previmos geopolíticamente que estaba pasando esto, pero sin lugar a dudas que este estallido social o esta disconformidad en muchos de los países de nuestra región, sin lugar a duda, el espíritu de este manifiesto recoge un poco el guante de eso, ¿no? De que queremos, tenemos una confianza en la investigación, en la cultura, en la educación, y necesitamos motorizar y fortalecer nuestras democracias, necesitamos asegurar la libertad y necesitamos tener una sociedad más justa. Entonces, en este sentido, el manifiesto, por un lado, tiene una parte donde manifiesta tres cuestiones que ahora les comenta, y después acordamos en principio 10 puntos o 10 compromisos generales en los que deberíamos de avanzar.
Y en este sentido el manifiesto habla de que nuestra misión como bibliotecarios o como profesionales del sector tenemos que asegurar el derecho a la información, el derecho al conocimiento como un derecho fundamental. Es indispensable esto para la educación, para la cultura y para la ciencia. Y otra cosa muy clara es que reconocemos al conocimiento científico, al conocimiento ancestral como un bien común. Y vemos a la ciencia abierta como la oportunidad para poder desarrollar un modelo sostenible que asegure la creación, la gestión, la comunicación de los datos, de la información y de este conocimiento a todas las personas de la sociedad, en toda su diversidad y sin distinción de clases ni de condiciones. Y en este sentido sí nos parecía que los bibliotecarios somos actores claves para impulsar y para facilitar este cambio cultural que se tiene que producir en las instituciones científicas y en las instituciones culturales y públicas, ¿sí? Y en este sentido queremos asumir este compromiso de acompañar estos procesos de transición y de movilización social, fomentando la apropiación de tecnologías, de herramientas, metodologías, usando, generando y abriendo el conocimiento en nuestra América Latina y el Caribe. Y acá le paso la palabra a Joy. No se te escucha, Joy. A ver. Creo que tiene el micrófono apagado, Joa. Sí, puedes activarlo, por favor. Mientras tanto, yo tengo que decirle a Fernando, yo sí tenía, bueno, Fer y yo, antes de que hable yo, hay un segundo. Yo siempre he admirado el trabajo que hacen ustedes, pero sobre todo lo he enfocado mucho en el papel de las bibliotecas académicas y de las bibliotecas escolares, porque por supuesto, digamos, el papel de la producción de ciencia allí es mucho más directo. Ahora que me hablas de las bibliotecas públicas y del papel que tenemos los bibliotecarios que trabajamos con las públicas, que es mi área de acción, creo que hay que profundizar un poco en ese tema, porque creo que es clave entender que la biblioteca pública también es una institución política y que lo que nos ha faltado en Latinoamérica es entenderla así. Pero bueno, más allá de eso, que estoy seguro que usted lo tiene porque lo he leído, que Joa nos cuente un poquito más al respecto. Bueno, fíjate que una de las cosas que hay que entender justamente va hacia donde tú estás apuntando, y es que creemos que la ciencia es una cosa encerrada en Torres de Marfil. A mí se me hace muy cercano a lo que se pensaba hace algunos años alrededor de la música clásica, que creíamos que era para unas élites. Y el asunto es que la ciencia, cuando nosotros hablamos de educación, cultura y ciencia, estamos hablando de una tríada indivisible, ¿sí? Esto es una cosa que se atraviesan los unos con los otros y que no podemos simplemente tomarlo y sacarlo de ese contexto. Yo siempre veo las políticas de ciencia y tecnología de los países y me parece muy gracioso porque tiene un discurso bien bonito alrededor de el mejoramiento de las condiciones de vida en la sociedad, el desarrollo territorial, dice el nuestro, y el avance en la ciencia y la tecnología al servicio de la sociedad. Pero cuando tú vas a ver cómo baja esto a los entramados sociales, te das cuenta que no baja. Y no baja porque no tenemos completo el círculo virtuoso que menciona la Declaración de Panamá alrededor de cómo se hace ciencia abierta. Nos cuesta mucho hacer ciencia ciudadana, nos cuesta mucho hacer datos con la comunidad, nos cuesta mucho desarrollar culturalmente el discurso de la apertura. Y recuerdo un poco a Paola Ramírez en OpenCon que nos decía, pero si esto es exactamente lo mismo que hacíamos antes de que Internet llegara, nos conversábamos, pasábamos las revistas a través de conmutación bibliográfica, nos reseñábamos las bibliografías de interés para las comunidades académicas y científicas, nos compartíamos ampliamente la información y nos íbamos a las comunidades a trabajar con comunidades. Lo único que ha cambiado es que ahora tenemos un modelo que es mucho más eficiente y ha hecho que la información científica sea una cosa de alto valor. Pero entonces hay que sacarlo de ahí, porque estamos hablando de un tipo de información que no solamente le pertenece a los académicos y a los científicos, sino que es parte del entramado de la sociedad misma.
Es ahí donde el bibliotecario tiene todo un rol político y por eso es que este manifiesto no está en los términos de la Declaración de Panamá de esperamos que esto se tome en cuenta, sino de los bibliotecarios latinoamericanos nos comprometemos, nos estamos comprometiendo a hacer la transición social para que esto suceda. ¿Sí? Porque tiene directamente que ver con nuestra misión, asegurar ese acceso a la información y al conocimiento como un bien fundamental, es parte de lo que nosotros hacemos por definición. Entonces, no sé si vemos entonces los compromisos del manifiesto bibliotecario, un poco en el entendido de esto. Tengamos en cuenta que son 10 compromisos, en realidad. La idea es que en febrero, finales de febrero, hagamos nuevamente un trabajo colaborativo y definamos entre cada uno de estos 10 compromisos cuáles van a ser las acciones que sí podemos implementar y dependiendo del tipo de biblioteca en la que yo esté. Es decir, cada quien coja su esquina y avance tanto en esa esquina como sea posible. Entonces, la primera tiene que ver con crear estrategias locales y regionales para la construcción de comunidad entre diversos actores interesados bajo un propósito de acción colaborativa y en favor de las prácticas de apertura. Aquí nuevamente estamos hablando de todo, estamos hablando de autores, de investigadores, de los movimientos culturales, ¿sí? De montarnos dentro de las mismas dinámicas ciudadanas y poder desde ahí promover prácticas de apertura. Estimular e impulsar el trabajo colaborativo y cooperativo entre redes profesionales nacionales y regionales, consolidando así buenas prácticas de generación, gestión, comunicación, apropiación de conocimientos científicos, prácticas culturales propias, articulando los esfuerzos del ecosistema de información. Fíjense que aquí hay un compromiso bien fuerte alrededor del tema de la cooperación bibliotecaria, ¿sí? Aquí lo que estamos diciendo es necesitamos actuar juntos y necesitamos actuar intencionadamente, ¿sí? Tercero, proponer y promover políticas públicas nacionales e institucionales de ciencia abierta e impulsar estrategias regionales. Y aquí hay como 2 elementos. La primera es, no podemos ser ajenos cuando se nos convoca una política de ciencia abierta de corte nacional, ¿sí? Hay que opinar, hay que participar, tenemos mucho por decir y entonces necesitamos que el sector bibliotecario esté presente en cada una de esas políticas nacionales. Pero además las políticas institucionales también pasan por las dinámicas de apertura propias del sector bibliotecario. Y fuera de eso, el otro tema que aparece en este ítem específico es necesitamos poder impulsar las estrategias regionales, estrategias como Redalil, como Cielo, como Latindex, como Amelica, como el mismo BioLef, la misma Red Latinoamericana de Ciencia Ciudadana que ahorita se está promoviendo, es parte de lo que necesitamos empezar a reconocer, a promover desde el sector bibliotecario. El cuarto es diseñar programas de formación para impulsar la ciencia abierta junto con las instituciones profesionales, gremiales, colectivos, redes bibliotecarias relacionadas en América Latina y el Caribe. Y volvamos otra vez sobre el tema gremial. Necesitamos educarnos, saber de qué estamos hablando, ¿sí? Saber hasta dónde puedo llegar y cómo lo puedo impulsar. Este tema que pone Santiago sobre la mesa es un tema un poco también del desconocimiento de hasta dónde avanza la ciencia ciudadana, hasta dónde avanza la ciencia y cómo reconozco la ciencia como un derecho humano fundamental. Impulsar, diseñar y gestionar, ¿sí? Perdón, Joy, en este punto 4 también digo que quisiera agregar, la semana pasada o hace 10 días aproximadamente tuvimos la posibilidad de empezar a conversar con IFLA, con la Federación Internacional de Bibliotecas y Bibliotecarios Mundial y con la sección de IFLA-LAC. Tuvimos la posibilidad, nos dieron la oportunidad de poder presentar el manifiesto y también circularlo entre las asociaciones latinoamericanas que hacen parte de IFLA-LAC, y la verdad que fue muy bien recibido. La chair, María Angélica, que es la presidenta del Colegio de Bibliotecarios de Chile, le resultó también muy interesante, y probablemente el año próximo en la actividad pública que suele hacer IFLA-LAC sea sobre la temática ciencia abierta. Entonces, en ese sentido, digamos,
dentro de este avance y de esta construcción que estamos haciendo, y justamente en este punto 4, necesitamos que todo el gremio bibliotecario, toda la comunidad, todas las redes, podamos unificar esfuerzos y unificar recursos para avanzar en un mismo sentido y para posicionarnos, digamos, como profesionales, digamos. Este momento es el clave, porque si no después siempre nos quejamos de que, bueno, no nos invitan a ese tema y nosotros tenemos que ver, tenemos muchas cosas para aportar, el informático avanza acá pero no me consulta, digamos, es nuestra oportunidad también de ser protagonistas de esta temática o de acompañar, ¿sí? Es este momento crucial. Perdón, Joy, punto 5, disculpe. No, En este sentido, ¿cuál ha sido el acercamiento que han tenido con las diferentes asociaciones gremiales en los diferentes países de Latinoamérica? ¿Y cuál ha sido la respuesta de quienes han respondido a esta llamada? Bien, en ese... ¿Joy o voy yo? Dale. No, en este sentido, digamos, hubo la posibilidad, ya primero que en el evento de IFLA-LAC, que ya estaba cerrada la agenda, nos permitan 10 minutos poder presentar el manifiesto, poder repartirlo, inclusive digo, hicimos unas impresiones y a todos los que estaban de manera presencial se lo llevaron y los que estaban de manera virtual se llevaron la presentación. Ya eso fue un apoyo importante. Y después en las conversaciones por ahí más de mesa chica, de parte de IFLA-LAC, de IFLA Latinoamérica y Caribe, tanto de la Secretaría que está en Buenos Aires, en Argentina, como de la CHER, que es la presidenta del Colegio de Bibliotecarios de Chile, tuvieron un apoyo increíble en este sentido. Después el manifiesto desde sus inicios surgió con el apoyo y con la difusión tanto de ASCOLBI, que es la Asociación de Profesionales de Colombia, y de ABRA, que es la Asociación de Bibliotecarios de Argentina. El resto, México, Jonathan Hernández también estaba en el tema, estuvimos conversando y le parecía importante apoyar y difundir. Y después el resto de las asociaciones, por lo menos en Argentina, estaban de acuerdo, están apoyando, y en el resto de la región, digo, nos falta seguirlo empujando el tema, pero digamos, yo creo que estamos en una etapa de alfabetizar y en realidad demostrar, como antes algo dijo Joy respecto al comentario que había hecho de Paola Ramírez, acá pasa algo parecido como con las humanidades digitales, ¿no? Cuando empezamos a hablar de humanidades digitales y nos explicaban qué era esto de, pero esto ya lo hacemos nosotros, lo hacemos hace rato. Entonces, con el mundo o con el movimiento Ciencia Abierta es eso, es muchas cosas, tanto las bibliotecas públicas, las populares, rurales, ya lo hacemos, digo. Me acuerdo un caso que era de, no me va a salir el apellido, esto es el problema de la vejez y del Alzheimer. Que es un colega colombiano, Gabriel, que por ahí Santi se va a acordar el nombre. Jaime Vanegas, sí, de la Biblioteca La Loma, Javier, Gabriel Jaime Vanegas. Ya sí. ni hablé y ya me identificaste. Contá si querés el caso vos, Santi, como para no... Sí. Básicamente lo perdimos, básicamente lo perdimos. Bueno, básicamente. Gabriel, este colega bibliotecario, trabaja en una biblioteca de La Loma, a ver si vuelve. Perdón, justo me caí en ese momento. Les decía que tenía problemas para levantarnos, ahí va. Gabriel ya... Biblioteca pública piloto en la central, pero él trabajó muchos años en una biblioteca satélite, y en esa biblioteca satélite hizo un ejercicio de mapeado de territorio y de comunidad usando cartografía social y luego usando técnicas de ciencia abierta para, por ejemplo, tomar fotografía satelital, ponerla en OpenStreetMap y posteriormente incluso hacer que los mismos ciudadanos fueran wikipedistas y alimentaran toda una red fundamentada en licencias Creative Commons o licencias abiertas.
Fue un ejercicio bien bonito que se premió durante muchos años y que hoy se replica en muchas de las bibliotecas de Medellín. Incluso lo estamos haciendo ya algunas de las cosas en Cali, en la red de bibliotecas, y ha sido ejemplar pues en general en Latinoamérica. Bien, digo, ese ejemplo pudimos hacer un webinar hace creo que 2014 o 2015 en aprender, y esa experiencia, digamos, que en ese momento no la teníamos switcheada en nuestra cabeza como ciencia abierta o ciencia ciudadana, era una práctica de ciencia ciudadana en la cual, digamos, todo el proceso de construcción y de mapeo social y del global mapping, digo, además de ir generando documentación, información, digamos, estaba atacando una cuestión identitaria de esa comunidad que literalmente no estaba en el mapa, no estaba en Google Maps, no estaba en OpenStreetMap, y es una forma, digamos, con cualquier chico, digo, de 5 años, de 7 años, que se busca o que busca su localidad y que no aparezca, digo, que no aparezca su localidad en el mapa, digamos, hay ahí un gran componente social y político que Gabriel, desde una biblioteca piloto, digo, lo pudo hacer, y yo, digamos, de estas experiencias así chiquitas y a replicar, hay muchas. Entonces, dentro de ese desafío que tenemos, inclusive hay otra experiencia en una biblioteca de la red Meta, digamos, hay muchos casos de bibliotecas populares y públicas que hacen este trabajo y lo hacen hace tiempo, y tenemos que empezar a documentar eso y convertirlo en esto, en estas buenas prácticas, para ir armando como un catálogo de estas experiencias. De metodologías. Totalmente, de metodologías y buenas prácticas y toda esa documentación, para que la podamos reutilizar desde otras bibliotecas populares, públicas, rurales, y sin grandes presupuestos, digo. Eso, somos latinoamericanos y estamos acostumbrados a no tener grandes presupuestos y a seguir haciendo, porque tenemos que seguir haciendo, no hay más vuelta que esa. Pero bueno. Ahora, en ese sentido, Fer, se me ocurre una pregunta. Qué pena, Saúl. Y es, aprovechando esta tienda de ideas que hay ya en IFLA, este laboratorio de ideas, esta página web, ¿hay alguna etiqueta? Porque yo hace rato no entro a la página web. ¿Hay alguna etiqueta que nos permita, por ejemplo, ver los proyectos de ciencia abierta o de ciencia ciudadana que se están ejecutando y que están registrados ahí? Tú sabes que yo no sé si vamos a compartir esta idea con Fernando, que tuvo la última conversación con IFLA, pero mis acercamientos con IFLA para el tema de ciencia abierta como tal no han sido tan exitosos. Yo creo que a IFLA le está costando mucho entender que somos más que acceso abierto y que las bibliotecas tienen mucho más que dar que pensar en las estrategias de acceso abierto. De hecho esta misma semana hubo una cadena de Twitter iniciada por David Ramírez, donde él ponía sobre la mesa uno de los problemas grandes con temas de derecho de autor, y yo le decía, claro, es lo mismo que sucede con Ciencia Abierta y el Plan S, ¿sí? Porque no hemos entendido, estamos muy en Europa, muy en la lógica europea, y nos ha costado mucho pensar que la ciencia abierta debe ser una ciencia levantada en la dinámica regional, porque está hecha para solucionar los problemas de región. Entonces, lo que siento es que sí hay una declaración por allí para acceso abierto, pero creo que el asunto de la ciencia abierta todavía no logra verse con suficiente claridad. No, y digamos que mi pregunta tiene que ver más con que lo que dice Fer es clarísimo, Joa, y es que ya hay muchas experiencias que han hecho ciencia ciudadana desde esa perspectiva. Ciencia ciudadana sí es algo que llevamos las bibliotecas públicas haciendo hace un buen tiempo. ¿Cómo integramos esas experiencias? ¿Cómo aprendemos unos de otros? Yo creo que hay una herramienta creada por IFLA, que es ese laboratorio de ideas o esa web de ideas, que deberíamos poder usar, que deberíamos poder agregar una etiqueta de búsqueda bajo ciencia abierta o bajo ciencia ciudadana, y como parte de este equipo que ustedes conforman, que está liderando la idea de un manifiesto por la ciencia abierta. Es simplemente, creo que una posibilidad, además de esa otra que estamos pensándonos desde Infotecarios, y es crear una exclusivamente para los fracasos.
pero ya de eso hemos hablado un par de veces y todavía no tenemos la versión beta. Ya veremos qué sucede. Bien. Yo ahí concretamente, digamos, yo el banco de ideas de IFLA, con honestidad, no lo tengo muy recorrido. Sí, el que lo tiene más leído y que trabajó bastante es David Ramírez. Seguramente le vamos a tener que elevar la consulta y ver esta posibilidad de ver si se puede agregar como tag o como metadato este descriptor de proyectos de ciencia ciudadana. Sin lugar a dudas, digo, tenemos que si ahí no está, inventar otra herramienta para irlo documentando mejor y sobre todo lo que decía yo, y digo, las metodologías, ¿no? Digo, no solo la metodología para poder replicarlo y lo que también dijiste vos y la idea que quieren llevar ahí adelante en Infotecarios. Acá en Buenos Aires había una radio comunitaria que tenía un festival que tenía un nombre muy lindo y es en esa filosofía. El festival se llamaba Fábrica de Fallas y uno iba a compartir los errores, lo que había fallado, digamos, desde una instalación de un Ubuntu, desde una instalación de un software de gestión de biblioteca donde no tuve en cuenta que tenía tal servidor o que tenía los metadatos con un formato así o así. Entonces, ir compartiendo todos esos errores y esas fallas, yo creo que es reivindicar un poco y el permitir equivocarnos, que en realidad lo hacemos todo el tiempo. Entonces, reivindicar la equivocación, reivindicar el aprendizaje de esa equivocación y del levantarnos y del seguir compartiendo y también de poder reírnos un poco de nosotros mismos, corriéndonos ahí un poco de este elitismo o academicismo que a veces nos marea o confunde y nada, y acá el objetivo claro es mejorar la vida de las personas. Digo, nuestra profesión es una profesión social, política, aunque nos enseñaron en nuestras instituciones, diría de los 70 para acá, a que la bibliotecología y la información es objetiva. Yo creo que la bibliotecología social latinoamericana de la década del 40, del 50, del 60, tenemos que recuperarla, la estamos recuperando, creo que desde distintos proyectos y de distintas agrupaciones, por ahí no asociaciones profesionales, pero sí de otros colectivos que se están armando y que están surgiendo. Digo, ahí ustedes en Colombia están asistiendo y están ustedes mismos generando muchos de estos colectivos, pero ahí hay una necesidad política y social de hacernos cargo, porque si no, otros deciden siempre por nosotros. Así que, pero bueno, nos fuimos un poco, perdón si el desvarío, pero nada, está muy interesante la charla. No, yo creo que es parte de la conversación, Fer, porque es que la conexión, lo más bonito que tenemos los bibliotecarios, y alguna vez se lo dije yo a Antonio y Saúl, ya lo saben, es que conectamos cosas que no parecen conexas, ¿cierto? Es decir, esa capacidad que desarrollamos como bibliotecarios de conectar mundos de conocimiento que parecen distantes, es parte de lo que nos hace bibliotecarios y lo que queremos lograr también con el podcast. Ya te invitaremos entonces al FOCAP Infotecarios, no sabemos si se va a llamar así, pero la idea es que sea algo que exprese las fallas en el mundo bibliotecario y que no nos dé vergüenza compartirlo, ¿no? Yo tengo un montón de fallas, así que ahí iremos. Porque de eso aprendemos, ¿no? Esa es la clave. Sin duda. Ahí sí, es verdad. Chicos, ¿dónde se encuentra la información del manifiesto? Cuéntanos un poco también. Quisiera hacer un comentario en ese sentido, perdón que los interrumpa, pero está excelente justo en el marco del 25 aniversario del manifiesto de la IFLA de UNESCO que hablemos acerca de esto, que pueda renovarse y modificar y implementar una visión mucho más científica y tecnológica a nivel mundial, y qué bueno que empiece en Latinoamérica. Pero un poco el tema del desarrollo del personal bibliotecario que ya existe en las bibliotecas públicas. Que bien, tenemos, por lo menos en México, mucho del personal que ha sido empírico y que ha aprendido a través de la formación o de la experiencia que han tenido las bibliotecas,
y que creo que también de alguna forma debemos involucrarnos a que se capaciten, que tengan desarrollo en ese no se ha logrado, que no se ha llevado a cabo. No sé si ustedes tengan contemplado algo similar, pero siento que aquí en México... Es que te estamos perdiendo la mitad de lo que nos dices. Alguien tiene el micrófono abierto, que hace mucho ruido, y eso es lo que se está filtrando. Lo que comentaba yo es que hubiera el desarrollo del personal bibliotecario que se tiene, porque en México se ha creado un fenómeno en el que los bibliotecarios de carrera tienden a ser un poco despectivos con el bibliotecario que ha nacido en la experiencia del estante. Entonces, en vez de fusionarse el gremio, ha habido separación, incluso hasta una especie de denigración o de discriminación, podríamos llamarle, con el bibliotecario que ha trabajado pues, y que no nació siendo bibliotecario en el aula o que cuenta con una maestría, un doctorado. Creo que es importante que en estos temas tratemos de jalar al gremio que ya está o que creó, que formó las estructuras bibliotecarias. No sé ustedes qué percepción tengan de esto. Tenés el micrófono apagado, Joy. Es curioso porque justamente con las aristas de la ciencia abierta, con la que más dificultades tenemos, que puede ser tal vez la ciencia ciudadana, justamente los bibliotecarios que están ahí en la región, el que sabe cómo se mueve su municipio, el que sabe la riqueza de su territorio, el que conoce sus comunidades indígenas, sus comunidades campesinas, sus comunidades afro, las prácticas de cultivo, las prácticas de movilización social, es justamente el más valioso, porque es el que nos puede ayudar a meter los conceptos científicos dentro de los entramados sociales y nos dice cómo hacerlo. Hablando un poco de los errores, hace algunos años justamente tuvimos uno de esos proyectos que aterrizan en región y cometimos la tontería de plantear una metodología desde el centro, desde Bogotá, para tratar de llevar a lo regional, y cuando hicimos la primera reunión de bibliotecarios regionales nos dimos cuenta que nada de lo que habíamos hecho servía, que básicamente lo que había que hacer era rearmar metodologías con lógicas regionales y que cada uno de los municipios que estaba en ese proyecto tenía una variación mínima, sí, pero una variación mínima sobre la metodología. Entonces fíjate que ahí es donde esos bibliotecarios que son empíricos, que están en región, que no se han formado, porque no han tenido incluso la oportunidad de hacerlo, son los que están cableados justamente para poder hacer esa penetración de ciencia en todo el entramado social. Y es la única manera en la que vamos a poder hacer que gente de a pie, ¿sí? Que gente que está allá con su asadón haciendo país desde la agricultura, o la señora que está vendiendo cosas en la calle, pueda entender de qué va la ciencia, entender de qué va la cultura, entender de qué va la educación y pedirlo en sus políticas regionales y pedirlo en sus planes de desarrollo, si no, no vamos a avanzar. Sí, completamente. Yo agrego en este sentido, obviamente, la realidad de los países de nuestra región, por más que tenemos particularidades distintas, es un poco similar, ¿no? Acá la formación como bibliotecario se da a nivel terciario y a nivel universitario. Y siempre esto que vos decías de cuestiones por ahí de elitistas, siempre por ahí el bibliotecario que se formó en la universidad no mira a la biblioteca popular o pública o rural como un buen lugar para desarrollarse profesionalmente, sino que apunta a bibliotecas universitarias especializadas, tal vez de ministerios, etc. Entonces, yo creo que en este sentido, y como decía antes, tenemos que volver al concepto de la biblioteca social. Obviamente, las cuestiones técnicas de catalogación, clasificación, de las cuestiones informáticas, etcétera, las necesitamos y las seguimos teniendo, pero digamos, reafirmar
este compromiso con lo social, yo creo que es solamente levantando la cabeza, o sea, corriéndonos de la mirada de nuestro ombligo, levantamos la cabeza y miramos el noticiero, miramos la calle, miramos nuestra América Latina y nos está pidiendo eso. Digo, nos está pidiendo desde una cuestión de construir desde prácticas culturales, de ocio, de recreo, de esa realidad, desde cuestiones de aprendizaje, ir empoderando y alfabetizando a nuestros usuarios. Muchas veces las bibliotecas públicas, las populares, las rurales, es la única ventanilla de acceso a la ciudadanía que tienen nuestros compatriotas. Entonces, en ese sentido, nos tenemos que hacer cargo de esto, de nuestro rol político, de nuestro rol social, inclusive de nuestro rol, si quieren, como funcionario público, digo, en algunos casos. Entonces, tenemos que dar esa batalla, tenemos que, en el término de ciencia ciudadana o de ciencia abierta, como venimos hablando, hay un rol muy fuerte de alfabetización en la cultura científica ciudadana que tenemos que dar. Algunas veces va a ser así literal, sí. No, estaba yo recordando las palabras de Luis Fernando Medina, que es uno de los miembros OpenCon Colombia, que estuvo en el Día de la Ciencia Abierta en UNESCO, y él escribía un post en Facebook que a mí me encantó, donde decía: el tiempo de los científicos ubicados en Torres de Marfil tiene que terminar. Y si yo lo traigo al sector bibliotecario, estamos exactamente en el mismo punto. Es decir, piensen ustedes que ese tránsito que nosotros tenemos que acompañar, lo tenemos que acompañar desde la biblioteca especializada, centro de documentación, hasta la biblioteca pública y popular, ¿sí? Entonces, esa bibliotecología puesta sobre el escritorio, encerrada en grandes torres universitarias, tiene que terminar. Necesitamos salirnos de ahí y empezar a generalizar este tema. Total. Yo agregaría un poquito también, hay que vulgarizar la ciencia. Y con vulgarizar la ciencia me refiero a que hay que hacerla del conocimiento del ciudadano. Eso es básico. Y para ello necesitamos estrategias de divulgación de la ciencia. Eso es básico y fundamental. Más allá de estar considerando todos los aspectos previos, hay que llevar la ciencia y el conocimiento y lo que se desarrolla en esas torres de marfil al ciudadano. Creo que por ahí es un punto de acceso, ¿no? Sí, Fer. El caso marcado como ejemplo es que el recurso humano más capacitado en México se va a las bibliotecas universitarias que tienen el recurso para pagar los salarios y se desvincula completamente a las bibliotecas públicas que, si bien tenían la principal obligación de formar al usuario para cuando llegue a las universidades ya tenga estos hábitos de consumo de la información bien estructurados y se les fomente una metodología de la investigación, no está sucediendo. ¿Por qué? Por ese elitismo que se generó, el decir que los gobiernos, como las bibliotecas públicas, dependen de los gobiernos y no son instituciones privadas, pues se les invierte muy poco en la capacitación del personal, incluso los recursos electrónicos que puedan tener o las áreas del conocimiento que puedan manejar, desde el equipamiento, el internet y todo lo que se requiere. Entonces, es claro que dejemos ver que las bibliotecas, somos bibliotecas, si son universitarias, si son públicas, nuestro compromiso con la ciudadanía debe ser el mismo y debemos estar vinculadas desde edad temprana el usuario hasta su culmino en la universidad y los posgrados que le subsecuentan, ¿no creen? Completamente. Agrego en este sentido, perdón, Joy, redondeo una idea que me había quedado de antes. En este sentido yo creo, y retomo por ahí un poco el tema de nuestra región, ¿no? Y IFLA también, que es nuestra Federación Internacional para las Bibliotecas y para los Bibliotecarios. Acaba de terminar una gestión en IFLA a cargo de Gloria Pérez Almerón, donde por primera vez en 90 años de una organización internacional tuvimos una habla hispana, ¿no? Donde había un trabajo y había una mirada hacia Iberoamérica por primera vez en 90 años. Yo creo que en esta última reunión de Bibliotecas Motores del Cambio, donde pudimos presentar el manifiesto,
lo que sentí y lo que se está trabajando y en lo que pienso en ese sentido parecido es que tenemos que crear una agenda latinoamericana dentro de IFLA. Y yo entiendo que varias asociaciones de nuestra región están pensando en eso, porque IFLA en algún punto y por sus realidades distintas piensa por ahí más en el norte o en algunas realidades extremas y no tiene una agenda pro América Latina y Caribe. Entonces yo entiendo que la actual IFLALAC está intentando desarrollar una agenda local. Ahora, en este momento, creo que estaba viajando para allá Alejandro Santa, que es el director de la Biblioteca del Congreso y uno de los gestores de IFLALAC, está yendo a la FIL, así que por ahí te lo vas a cruzar, Saúl, y está llevando digamos, un acuerdo, un documento donde se expresa esta necesidad de, como latinoamericanos, desarrollar una agenda latinoamericana. Y es lo mismo que está pasando con Amelica, digamos, respecto al acceso abierto. Después de 20 años de acceso abierto, Amelica viene con todas sus diferencias o con todas las tensiones que puede llegar a generar en la región, viene a decir, en América Latina, el acceso abierto, la ciencia abierta, la venimos practicando hace muchos años, el conocimiento es un bien común, el conocimiento tiene que estar en manos de los académicos y no en editoriales comerciales. Nuestras revistas, nuestros repositorios no son un bien de consumo y de intercambio, no son un commodity. Que eso es la diferencia sustancial con el Plan S. El Plan S, digamos, al pensar que los países y que las instituciones, universidades y financiadores de la ciencia tengan que pagar las APC por sus investigadores, eso implica que las revistas siguen siendo un comercio y en América Latina no. Digamos, las revistas venimos trabajando desde las instituciones públicas, desde las universidades, desde los colegios profesionales para que sean para nuestra comunidad. Pero bueno, yo creo que se está empinando cada vez más ese discurso y en algún punto, por más que es un desafío, porque como dije antes, no tenemos una formación política en nuestra carrera, pero creo que son batallas que necesariamente todos estamos llegando a esa necesidad de dar esa batalla política y social. Jugando un poco abogado del diablo, ¿tendrá que ser IFLA quien sea el organizador o tendría que ser otra entidad, dado que no está generando esa agenda latinoamericana? Infotecario tiene que ser para mí, directamente. Bueno, aprender 3C también está muy fuerte, Es una tarea de todos en realidad, o sea, aquí no nos podemos esperar a que IFLA haga las acciones que necesitamos que sucedan, porque llevamos años en esto y en realidad es pesado estar en estas, no solamente en IFLA, sino en las asociaciones nacionales, quienes hemos estado en las juntas directivas, sabemos que la carga administrativa es absurdamente pesada y que la carga gremial no alcanzamos a agarrarla. Yo lo que creo es que cada quien tiene que levantarse de su silla y hacer tanto como pueda, porque si no, no lo vamos a lograr. Me parece súper clave lo que dices, Joa. Entonces vamos a hacer una cosa Sí, para cerrar. Dejemos una tarea para cada bibliotecario en el mundo. O para antes de terminar, yo quiero hacer un devuelvis, perdón, sí. Que se me quedó entre el tintero y es alrededor del tema de la apropiación que Saúl nos mencionaba hace un rato. Ojo porque en el tema de ciencia yo no puedo asumir que la ciudadanía es solamente receptora de ciencia, ¿sí? Que la apropiación y la vulgarización tiene que ver un poco con eso. ¿Cómo hago para bajar la ciencia de la Torre de Marfil y hacer que la gente lo entienda? ¿Sí? Hay otras dos, ¿sí? La primera tiene que ver con cómo hago yo que la ciudadanía participe de procesos científicos, ¿sí? ¿Cómo la hago parte del proyecto de investigación? Aquí en Colombia la recolección de datos, por ejemplo, el Instituto Humboldt ha tenido mucho éxito en ese tema. Pero además tengo un tercer nivel, que es el nivel al que tenemos que poder llegar,
y es ¿cómo hago para que la ciudadanía entienda las metodologías científicas y las dinámicas científicas y genere a través de procesos de ciencia ciudadana soluciones para sus propias dificultades? ¿Sí? Entonces el trabajo es grande, no es solamente bajar la información, poner la conversación sobre la mesa y esto es lo que está pasando, sino ¿cómo hago para que eso efectivamente le pegue al bienestar social de la gente en la calle? ¿Cómo hago para que ellos entiendan que la riqueza que tienen en el territorio es su riqueza y que esto pasa por unas conversaciones científicas que les ayudan a apropiarse y a transformar desde ahí, a potencializarse desde ahí? Hay un trabajo fuerte alrededor de la ciencia ciudadana y hay que avanzar mucho. Muy bien. Pues yo creo que ahí ya quedan algunas tareas. Mira, a mí, por ejemplo, mientras hablabas yo, se me ocurría un poco lo que estamos haciendo, bueno, lo que en Medellín llevamos un buen tiempo haciendo, que son los bibliolabs, que ahora estamos replicando en Cali con los laboratorios ciudadanos en toda la red de bibliotecas y de tecnología. Y lo que hemos visto que en Barcelona, en España y en otros lugares de Iberoamérica está transformando esos espacios de biblioteca como espacios de creación para la ciudadanía y de la ciudadanía. Y ahí hay ciencia ciudadana, no siempre, pero ahí hay ciencia ciudadana. Entonces, vamos a dejarle una tarea a nuestros bibliotecarios. Primero, vamos a conectarnos y buscar esa idea de laboratorios ciudadanos, de ciencia abierta, de ciencia ciudadana, y a compartir. @infotecarios es la nuestra, pero además en Aprender 3C también hay una discusión en torno a la ciencia abierta y conversemos, porque si creo que algo tenemos los bibliotecarios es que nunca nos dejamos de ayudar entre nosotros, ¿no? Les voy a tuitear la guía de Ciencia Ciudadana de Chile, que está en español, es absolutamente sencilla, es un buen punto para empezar a trabajar ciencia ciudadana. Muy bien, perfecto. Completamente. Sí agrego como por ahí otro recurso, sí el CC Lab del Prado tiene justamente una línea de ciencia ciudadana y bibliotecas públicas con un proyecto que escribía de Open System de la Universidad de Barcelona, que también hay algunas experiencias muy, muy interesantes. Y acaba de pasar, Fer, el presente el evento del Media Lab de Laboratorios Biblioteca, claro, que recién está publicando las memorias allá en el Media Lab, de Prado. Entonces es bien interesante conectarse con el Media Lab y ver, en la página del Media Lab se encuentra toda esa información. Perfecto. Una práctica genial, ¿eh? Vale la pena seguirlo. La verdad que sí, muy, muy, muy interesante. Yo únicamente lo que quisiera agregar antes, si vamos a cerrar, es que en este momento entren los pasos siguientes, lo que pueden llegar a hacer desde su casa, desde su trabajo. Lo que pedimos es que entren a leer el manifiesto, que si quieren hacer algún comentario lo tomen, porque vamos a volver a abrir el documento para recibir comentarios y recibir mejoras. Ahora lo estuvimos durante 2 meses con 4 conversatorios, lo estuvimos debatiendo, pero digamos cerramos a una primera versión 1, en febrero lo vamos a volver a abrir y en febrero, como dijo antes Joy, lo que vamos a volver a hacer es cada uno de estos 10 puntos que acordamos, empezar a pensarle acciones y compromisos concretos, muy similar a lo de las ODS, ¿no? Que tienen los 17 objetivos y después piensan acciones. Bueno, acá en febrero vamos a abrir a empezar a pensar esas acciones. Entonces, si les gusta, si lo leen, hay un formulario para adherir. Pueden firmarlo y adherir de manera personal, individual o de manera institucional. Si pueden hacerlo de las 2 maneras, mejor. Generamos unas placas para que ustedes puedan sumar su logo y puedan difundir en sus redes sociales. Y todo lo que ustedes consideren, infotecarios y todos los colegas que nos están escuchando, la comunidad, que consideren que necesitan que nos contactemos con su asociación o ustedes mismos, que les facilitemos las presentaciones que hicimos del manifiesto para que ustedes mismos la puedan presentar. Lo que consideren, queremos que este tema se mueva, que este tema lo movamos entre todos, que no lo mueva ni únicamente Bibliotecarios al Senado, ni que lo mueva Joana de Open Connection o que lo mueva Fernando desde Aprender o desde la UMET o desde el CITRA, no.
que lo movamos todos, que nos apropiemos, y de esa manera, si nos apropiamos y activamos, este tema va a seguir vivo y va a seguir creciendo. Eso solo, toda la información en este momento está en la página de Aprender 3C. Ahí en la home tienen todos los links al manifiesto para adherir y la parte de los posteos. Me gustaría comentarles a manera de invitación que yo estoy en Mexicali, muy pegado al norte, la ciudad más septentrional de México. Cada año, desde hace 9 años, la Biblioteca Central Pública de San Diego, California, hace una conferencia que se llama Creando Enlaces. Esta conferencia asisten bibliotecarios de todas las latitudes, también bibliotecarios de Canadá, obviamente de México, los latinos que están en Estados Unidos, los de la ALA, y es muy interesante que tuvieran la oportunidad de presentar este manifiesto. Es para mayo, el año que sigue, el 28-29 de mayo, y pues si les interesa hacerlo, la verdad es que sería muy importante difundirlo, comunicarlo y traerse todos esos puntos. Y pues si quieren, yo los puedo ayudar a contactarse con la encargada de la organización del evento, pero creo que es de vital importancia que también se conozca en el área de Estados Unidos. Yo creo que al Grupo Reforma. Tanto Saúl, tanto Santiago, como Giovanni, como yo, tenemos que ir ahí a encontrarnos y irlo a presentar. Por favor. Si pagan el vuelo de Madrid, de Argentina y de Colombia, no tenemos problema, De hecho, como ponencia, son ponentes, pues obviamente ahí no tienen el problema de recursos que nosotros, ¿verdad? Tienen ese beneficio de que te dan hospedaje y no sé hasta dónde puedan cubrir los gastos del traslado también. Yo como poco, por las dudas yo como poco, así que no hay problema. No estoy tan segura, y me consta. No, agregar también por ahí que en Hipotecarios vamos a subir el manifiesto también, vamos a generar una sección por ahí. Nos comprometemos a subir por ahí el manifiesto y todos los vínculos de presentaciones, logos y demás, también agregar por ahí para colaborar en este proceso de difusión. Abajo del texto del manifiesto, en la página de Aprender, en la página de Ascolvi, en la página de Open Connection, en todos los que han adherido, ahí abajo justo están todos los enlaces a todos los recursos, los webinars del Pre-OpenCon, las conferencias, están la campaña para redes sociales, la campaña para que quien se adhiera pueda adaptar, está el texto previo, está todo. Entonces ahí pueden darse un buen chapuzón y nada, súmense. Acuérdense que la licencia que usa Bibliotecarios al Senado es la del dominio público. Entonces apropiense y hagan tanto como ustedes necesiten y lo que consideren adecuado. Y lo que sí les pedimos es, por favor, todo lo que deriven, déjenlo abierto. Buenísimo, desde Infotecarios tenemos Creative Commons, así que totalmente disponible. Sí, yo creo que no sería sensato que si estamos produciendo algo para el manifiesto de ciencia abierta, lo cerremos, pilas, o sea, que sea casi una condición, ¿no? O sea, eso es fundamental. Y yo no sé si haya más temas, porque es que si no nos quedamos hablando todo el día con Fernando y con Joana, porque... Totalmente. Aquí yo en realidad quiero solo dejar sobre la mesa que un poco le hemos pedaleado duro al tema de ciencia ciudadana porque entendemos que ese es un poco el tema medular del asunto, pero aquí hay discusiones de profundidad alrededor de temas de bibliometría y evaluación de las ciencias, hay temas de profundidad alrededor de repositorios, tanto de datos, de recursos educativos y abiertos y de documentos, hay discusiones alrededor de la educación abierta misma, de uso de software libre en bibliotecas, no solo para administración, sino además para la formación de usuarios y apertura de documentos, formatos accesibles y demás. Entonces, quien tenga interés de discutir solo uno de estos temas, pues le metemos a ese tema y encontremos maneras de materializar, porque aquí se trata de cuánto puede el sector bibliotecario materializar, y creo que el potencial es altísimo. Sin duda, Joana. Bueno, ¿cómo seguimos esto? ¿Con unas chelas? ¿Cómo es esto? Ya aquí nos vamos por unas cervezas, sí. y Definitivo.
Ay, que gracias a Infotecarios por el espacio, que siempre han sido supremamente generosos con las iniciativas que hemos estado generando, y además nos ayuda mucho a consolidar el colectivo latinoamericano de bibliotecarios y extender redes para hacer lo que sabemos hacer bien, que es cooperar. Sin duda, creo que esa es la clave. 100%. Gracias, encantado verlos. Muchísimo a cada uno de ustedes, Saúl, Santi, Antonio, a todo el resto de los infotecarios que forman parte de la familia. Saben que los quiero mucho, somos familia, nos vimos crecer profesionalmente, a nuestras familias, a todos, así que nada, cerrar eso con que depende de nosotros, digamos, de estas redes informales, formales, de las ganas de trabajar, que todo lo que estamos acá es eso, le estamos poniendo, digo, hay plata a cero detrás de esto, le estamos poniendo el cuerpo y corazón, así que nada, muchas gracias por la oportunidad y sigamos. Yo puedo dejar una viñeta de paro latinoamericano. Miren, recuerden que las bibliotecas son por definición un espacio de resistencia. Son por definición espacios democráticos, y como espacios democráticos que se deben a sus comunidades, son espacios por principio resistentes. Entonces, nada, haga lo que está haciendo y hágalo bien, métale toda la ficha, ¿sí? Y recuerde que trabajamos para grandes comunidades, entonces únase con su comunidad y sáquela del estadio. Muy bien. Ahí está. Excelente. Bueno, pues vamos cerrando esta edición de Infotecarios Podcast. Chicos, Joana, Fer, un gusto tenerlos como siempre en su casa, en Infotecarios. Toño, Santi, muchísimas gracias por acompañarnos en este Infotecarios Podcast. Síganos por redes sociales, @Infotecarios, nuestra página infotecarios.com, y bueno, el manifiesto por Aprender 3E, y próximamente sobre la página de Infotecarios de igual manera. Un gusto, muchachos, muchas gracias y hasta la siguiente. Nos vemos. La próxima. Gracias. Hemos tiempo. Infotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.